Buenos días. Primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes aquí hoy día en la presentación del libro, agradecer los comentarios de José Ragas, de Jaime Urrutia, y ciertamente agradecer también al Instituto de Estudios Peruanos, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile y al Instituto de Historia de la Universidad Católica que hicieron posible la publicación del libro. Más que resumir los aspectos centrales del libro, me gustaría destacar, para ir en consonancia con lo que han sido los comentarios, algunos aspectos del libro que me parecen importantes, explicar un poco cómo fue que se gestó la investigación y cómo se fue gestando la idea del argumento, y dejar en evidencia ciertas ideas que están implícitas en el texto y que son relevantes para la forma en que yo concibo la labor historiográfica. Como explico en la introducción del libro, llegué al tema de la decencia y las categorías socioculturales del siglo XIX de manera absolutamente fortuita. Una semana después de haber llegado a Lima para realizar una estadía de investigación de 5 meses para centrarme en una investigación sobre la cultura legal de la sociedad peruana, tendiente a escribir mi tesis doctoral sobre ese tema. El Archivo General de la Nación fue cerrado intempestivamente para trasladar su colección colonial al edificio del Correo donde se encuentra en la actualidad. Eso, que significó una catástrofe para mí por no tener archivo, que era lo mismo en ese momento que no tener tesis y que no tener doctorado, me vi obligado a utilizar la prensa como principal fuente de información y adecuar la idea original de mi tesis a esas circunstancias. Tal vez ahí está la razón de que me haya concentrado en la lectura de 15.000 remitidos, porque no tenía otra cosa que hacer que leer el diario. El asunto, en el fondo, no fue tan dramático, ya que siempre me ha gustado trabajar de manera deductiva, ser capaz de distinguir las narrativas que se encuentran en las fuentes. De esa forma decidí hacer una lectura detenida de los periódicos, página por página, artículo por artículo, sin desechar a priori ningún tipo de escrito, para así ir descubriendo las posibilidades narrativas que me entregaba la prensa. Desde esa perspectiva no fui seleccionando remitidos, sino que quise que el contexto del periódico me entregara efectivamente cuáles eran los temas a seguir. Los conflictos entre la gente decente obviamente no tardaron en aparecer. Rápidamente me quedó claro también la resistencia que existía frente al actuar de la policía, al mismo tiempo que notaba que esa prensa, descrita y utilizada principalmente como espacio de discusión política ilustrada, contenía extraordinaria información sobre la vida personal de la élite y sus disputas judiciales. En la medida en que se repetían las referencias a la decencia en la prensa decimonónica, veía que esas referencias eran también cotidianas en la prensa de mediados de la década del 2000. Me llamaba la atención que por ese entonces periódicos como El Comercio o Perú 21, dirigido en aquellos años por Augusto Álvarez Rodríguez, reclamaban permanentemente que se debía devolver la decencia a la política peruana. Como fue destacado en los comentarios, la decencia es un término polisémico y no era claro a qué se referían con eso de devolver la decencia a la política. Lo hacían desde una perspectiva social y elitista, justo en el momento en que el país era gobernado por Alejandro Toledo, o lo hacían desde la idea de decencia entendida como probidad, algo así como si ser decente fuera el antónimo de ser corrupto, o era una síntesis de ambas, es decir, que ser correcto tenía directa relación con pertenecer a un grupo social determinado. La falta de claridad frente al concepto a principios del siglo XXI lo hace más complejo aún, porque no sabemos cómo es que lo entiende quien recibe el concepto. No sabemos qué es lo que está definiendo el emisor, pero tampoco sabemos qué es lo que está definiendo el receptor. Y eso me dejó claro la trascendencia de su posible estudio para el siglo XIX, donde la prensa dejaba de manifiesto que existía un conflicto asociado a un posible cambio conceptual en su uso, en la medida en que grupos emergentes y el discurso republicano parecían reclamar una nueva forma de decencia asociada a la virtud individual y el mérito, y no al origen social. Ese conflicto destacado sobre el entendimiento de la decencia ganó trascendencia en la medida que lo contextualicé con la prensa de la época. Las características de la prensa peruana, tanto hoy como a principios del siglo XIX, me llevaron a retomar dos conceptos utilizados por Basadre, que ya fueron recalcados, que creo están ampliamente vigentes y a los que se les ha prestado poca atención. Son muchos los historiadores
que han reparado en la caracterización que Basadre hizo de la prensa del siglo XIX, describiéndola como una orgía periodística, pero pocos han reparado en que en esas mismas páginas Basadre también habla de la literatura del asco, o de lo que él llama una crisis del respeto, dos términos que junto a la orgía periodística pueden fácilmente permitir conexiones con el presente que amplían la dimensión meramente política de la orgía periodística y permite darnos cuenta de que Basadre tal vez estaba caracterizando un proceso mucho mayor, cuyas consecuencias van más allá de lo político y definen los espacios de lo social y lo cultural, y de esa forma era posible asociarlo con el concepto de decencia. El problema, cuando realizaba la investigación, era cómo desde ahí encontrar una metodología que me permitiera sistematizar eventos que tienen más que ver con la vida personal de los individuos, textos que hablan de trivialidades, situaciones casi anecdóticas, aquellas que parecen a simple vista imposible de asociar con procesos relevantes a nivel nacional o relacionarlos con lo que era mi interés, ya sea la corrupción o la formación del Estado. Para esto fue muy importante la inspiración que tuve a partir de la literatura de Fernando Casós, en especial su novela Los amigos de Elena. La escena y la novela en su totalidad, pero la escena del baile en el Palacio de Gobierno que aparece en esta novela y que uso como introducción al libro, es una invitación a pensar Lima de la manera en que la piensa Casós. Por eso, el libro también termina con la misma escena, pero ahora ya no siguiendo los relatos de la novela de Casós, sino que reconstruida a través de los 15.000 remitidos que revisé. Ya no es una escena de un baile en el palacio novelada, sino que es la descripción de la sociedad limeña de la época según los conflictos que los mismos asistentes al palacio hacían públicos a través de periódicos como El Comercio. Cuando al iniciar la investigación me encontré con las páginas del Comercio, con la noticia del baile real, no el ficticio, al que invitaba el presidente Ramón Castilla, y vi la lista de invitados al baile, esa lista no decía más que lo obvio, los nombres y cargos que aquellos invitados al baile ocupaban en la sociedad, principalmente representantes del poder político, religioso y social de la época, que es lo que uno sencillamente esperaba como natural. Sin embargo, después de leer 20 años de periódicos, fueron apareciendo las disputas públicas en que cada uno de esos invitados se vio involucrado y pudo detectar las tensiones y conflictos que pudiesen haber estado presentes esa noche en el Palacio de Gobierno. La lista dejó de ser una mera enumeración y pude ver qué tan involucrados estaban cada uno de los allí presentes en feroces disputas judiciales que se ventilaban públicamente y que tenían a la decencia como centro del debate. Con esto quiero resaltar que el ejercicio de reconstrucción de esa conflictividad, de la resistencia a la acción de la policía, el uso de la prensa y la influencia que la gente decente busca tener sobre el sistema judicial, es un trabajo que requiere de una acumulación de evidencia tal que permita describir conflictos desde el detalle, aunque sea el más mínimo. Construir una narración que no busque la generalización destacando cuántas causas existieran, sino que destacar el adjetivo que se utilizó en el momento preciso, la manera en que se describió el juez, cómo se menospreció al contrincante de turno. Trato en el texto de, a través del detalle y la repetición, transmitir al lector lo nocivo de las prácticas de la época, invitándolo a ser parte del ejercicio, obligándolo a enfrentarse con el lenguaje utilizado, más que explicándole los alcances de esas prácticas. Es una invitación a que el lector tenga los elementos para que descubra por sí mismo esas conexiones, lo cual naturalmente por el contenido de los artículos es algo tremendamente entretenido. Ver cómo la gente se basurea es una cosa que generalmente hay que tomar palco para disfrutarlo. Me gusta describir este libro como un trabajo de contextualización. Tomar esa serie de pequeños detalles que generalmente son pasados por alto y hacerlos parte de la centralidad del argumento. Aquellos detalles que pasan desapercibidos son a veces los más significativos a la hora de describir una época.
Los grandes eventos a veces nos impiden dar la debida importancia a aquellos procesos cotidianos que muchas veces son tan significativos para los individuos como aquellos grandes sucesos. Aunque no es un trabajo de microhistoria propiamente tal, reconozco que hay una fuerte inspiración de esta corriente historiográfica en el trato que hago de las fuentes y en el cómo son utilizadas para posteriormente narrar los eventos. En eso, reconozco también una inclinación a destacar el absurdo por el potencial explicativo que tiene a la hora de dejar en evidencia razones y consecuencias detrás de los hechos. Tengo una inclinación a fijarme más en pequeños detalles que denotan el absurdo, que muchas veces ronda la vida de cualquiera de nosotros, que a centrarme en las grandes teorías que buscan explicar el comportamiento colectivo. Creo que en eso radica un poco el atractivo que puede tener el libro para un lector que no suele consumir libros de historia. Me preocupa mucho en mi labor como historiador qué tipo de historia contamos, pero también el cómo las contamos. Es, en parte, el interés por hacer de la historia una disciplina más inclusiva y que salga, en la medida de lo posible, de los círculos académicos y busque una permanente conexión con el presente. Esto, que es una de las características del libro que ambos comentadores destacaron, es realmente importante, porque la permanente vinculación con el presente se relaciona, por cierto, con la forma en que entendemos nuestra disciplina. Hacemos historia desde nuestro presente y para entender el presente, pero hay algo más. Esto tiene que ver también con a quién escribimos, porque en nuestros trabajos, el presente se puede convertir en una herramienta pedagógica fundamental que permite al lector, sobre todo a aquel que no tiene un conocimiento profundo del pasado, entender el mensaje que queremos transmitir al permitírsele hacer las conexiones que corresponden con su propio entorno. De esta manera, he intentado abordar tres temas que parecieran a priori no tener mayor conexión entre sí: el actuar de la policía, la evolución de la prensa y la formación del Poder Judicial republicano. El ideal de decencia como categoría sociocultural y sus manifestaciones cotidianas me han permitido establecer los vínculos entre estas tres dimensiones, colocando como eje lo que he llamado la cultura pleitista. Nuestras instituciones no solo pueden entenderse en su devenir político-institucional, sino que también por cómo los individuos las entienden. Creo que ahí puede estar la contribución del libro. La justicia debería ser en cualquier sociedad la última instancia de la resolución de conflictos. Siempre tenemos innumerables posibilidades de enfrentar esa conflictividad sin judicializarla. Lo extraordinario en el caso peruano, de principios del siglo XIX, y como comentabas también hasta la actualidad, es que entre la gente decente parece no existir ninguna intención por conciliar, por buscar acuerdos. Más aún, la judicialización debe ser acompañada del debate y la denuncia pública, como una forma de demostrar que la posición que se tiene en la sociedad es parte constitutiva de la aplicación del derecho. Esto último aparece ciertamente como un sinsentido, cuando son esos mismos actores quienes acusan permanentemente al sistema judicial y a los jueces que lo representan como una institución eminentemente corrupta. Todos estos temas, categorías sociales, administración de justicia y opinión pública, creo que están tremendamente vigentes en las discusiones actuales sobre la institucionalidad peruana y son necesarios de debatir en su dimensión histórica. Eso como mi presentación que había preparado, pero quiero inmediatamente hacerme cargo de algunos de los comentarios para ir abriendo la discusión a todos los presentes. Hay dos cosas de las que ustedes comentan que se entrelazan, y una tiene que ver con el concepto de decencia y otro con el de opinión pública. Junto con mencionar a Marisol de la Cadena, yo agregaría también el trabajo de David Parker, con un concepto también muy antiguo que él nos presenta, que es el de los pobres de la clase media. Ver cómo categorías como la decencia, como el de clase media, dentro de su polisemia, tal vez la labor que nos debería conducir en nuestras investigaciones no es tal vez dar cuenta de manera concreta de cuál es el entendimiento real, porque al ser polisémico lo que tenemos que tratar de evidenciar es esa multiplicidad.
Por lo tanto, el intento por establecer una decencia única y concreta pierde la riqueza de la posibilidad que nos entrega un concepto como este. El trabajo de Marisol de la Cadena es extraordinario desde esa perspectiva, al mostrar cómo la decencia en el Cusco se transforma en un elemento de diálogo con la decencia de Lima, que se construye para generar una categoría que le permita a un sector social de la élite cusqueña establecerse frente a Lima de igual a igual, pero al mismo tiempo tiene consecuencias hacia abajo socialmente, que en la medida en que se genera una idea de decencia propia del Cusco, esa élite, que en general puede ser de origen indígena o mestiza, está redefiniendo hacia abajo. Por lo tanto, tiene un diálogo colateral, pero también hacia los sectores medios y bajos de la sociedad. Por lo tanto, ahí hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a cuál es el potencial que un elemento como este nos permite, tal vez arrancando de lo que es la definición de cuántos son los decentes, porque a ellos tenemos que agregar cuántos son los que creen serlo y además cuántos son los que aspiran sin saber o sin creer que lo sean. Porque si pensamos en un dato, porque yo evidentemente no trabajo con estadísticas, pero sí podemos decir que los invitados al baile en el Palacio con el presidente Castilla son aproximadamente 1000 personas de Lima, de una Lima de aproximadamente 80.000, 90.000 habitantes. Entonces existe ese número, pero también es importante estudiar a aquellos que quieren serlo o asumen de que injustamente se les ha dejado fuera de la invitación. Entonces ahí hay una serie de conexiones que obviamente no me gustaría encasillar en un molde que tuviese una rigidez que le quitara parte del atractivo al término. Algo que lo relaciona obviamente con las definiciones de la clase media actual también, tiene que ver con el carácter imitativo. La decencia nos va a presentar una serie de posibilidades para los sectores emergentes de pautas de comportamiento del deber ser, y en la medida en que los sectores medios y populares asumen eso, también van a tener su propia relectura de la decencia, y como no pueden argumentar apellido, sí van a traer a la superficie otro tipo de méritos, como puede ser el trabajo, como puede ser el aseo, la frase que está muy asociada a la decencia, pero que no tiene que ver con la decencia elitista, de ser pobre pero honrado, y desde ahí comenzar a construir condiciones de decencia que hacen efectivamente de que este sea un término polisémico. Sobre la opinión pública, creo que es un tema que amerita muchísimo debate. Yo me centro en cómo es que el comercio logra su posición hegemónica a mediados del siglo XIX a través de la publicación de repetidos, cómo se aprovecha de un momento donde se transforma en el único diario de circulación en Lima, que es un breve momento, pero que le permite ser el único canal de publicación de los remitidos. Pero hay un segundo elemento que tenemos que considerar y que tiene que ver con la demanda del público que lee. Porque los medios por sí mismos no generan audiencia de manera unilateral. ¿Cuál es el tipo de información que le interesa a la población? Hay un momento en que, para justificarse de ser el vehículo de tanta insolencia, de tanta violencia, el comercio, tengo la tendencia a hablar del mercurio, pero son más o menos gemelos. El comercio se describe a sí mismo como justificando o pidiendo perdón por ser el vehículo de tanta insidia, como el espejo de la sociedad peruana, traspasando la razón de ser de lo que son sus páginas y traspasando lo que es efectivamente el crear esta especie de demonio que es descrito por muchos habitantes de Lima, a la responsabilidad que tienen los lectores. La duda de si publicar o no publicar remitidos es algo que se intentó resistir durante mucho tiempo, y sería bueno también establecer un paralelo con el tipo de prensa que tenemos en la actualidad en Perú.
Es un tipo de prensa que es muy beligerante, que por mucha relación que uno tenga con Perú, es algo que como extranjero a uno siempre le llama la atención los niveles de violencia que uno encuentra en las páginas de los periódicos, sin importar si sea un periódico chicha o si sea un periódico culto. Basta con, tal vez no hay remitidos, pero hay muchos columnistas que en la actualidad cumplen la función del antiguo escritor de remitidos, con una libertad editorial que desde la perspectiva foránea a uno efectivamente le llama la atención. Esa concentración de los medios, que es una de las cosas que debería preocuparnos en la actualidad, tiene que ver con el tipo de prensa que efectivamente queremos tener. Muchos de en los cuales yo me incluyo, muchos de los que estamos desilusionados de la prensa actual, tratamos de escapar hacia medios alternativos de información como puede ser Twitter. El nivel de beligerancia en Twitter es horrible. Lo que pasa es que uno tiene la posibilidad de eliminar gente, y en la medida en que van contaminando nuestro timeline, uno sencillamente los descarta, pero van apareciendo otros, y efectivamente ese nivel de beligerancia que uno ve en las redes sociales, que es parte de lo que uno podría esperar, que no tiene ningún tipo de presión por ocupar un lenguaje o por referirse a la gente de esa manera, al final el mismo público termina replicando lo que uno ve en la prensa. Entonces es un tema bastante complejo que ciertamente nos exige profundizar más en aquello. Prefiero dejarlo hasta ahí, darles nuevamente las gracias por su presencia y gracias a los comentaristas por los